Muy buenos días, bueno, nos reencontramos ahora con la unidad número 3, donde vamos a tratar algunos contenidos referidos a lo que es el trabajo, la movilización de la masa obrera, cómo se va a desempeñar estas inmigraciones dentro de lo que es nuestro país, la gran masa rural que viene a las ciudades para poder trabajar por cuestiones de trabajo, la gran industrialización que va a promover también el trabajo de la mano de obra, y bueno, y vamos a ir viendo y desarrollando día a poco todos estos contenidos que van a ser parte de lo que va a ser la unidad 3. Comenzamos entonces. Es un periodo que tiene mucha estabilidad, que se prolongó durante 10 años. ¿Cuál es el motivo de la estabilidad? El orden vigente, que era hasta ese momento, reconocía amplios derechos civiles, libertad de expresión, derecho a la propiedad, mientras que los derechos políticos estaban acotados en razón de algunas disposiciones legales y también a las prácticas electorales que impedían a la expresión de la voluntad popular. Y por eso fue que se produjo ese gran movimiento obrero. Entre 1880 y 1915, la política tuvo su centro en el Partido Autonomista Nacional, una agrupación heterogénea formada principalmente por miembros de las clases acomodadas. Una de las principales características del régimen que lo hicieron fuerte fue el control de cada uno de los escenarios políticos en las provincias, ya que allí se elegía a los integrantes del colegio electoral encargadas de seleccionar las cargas políticas y entre ellos los cargos políticos, y entre ellos el presidente de la nación. También se dieron otras cuestiones como el fraude electoral que se manifestaba constantemente. Era la principal herramienta electoral, ya que no dejaban ingresar a las mesas a los opositores. En ese entonces el voto era público y no obligatorio. Eso facilitaba que a estos gobernadores eran una pieza central en el modelo, ya que en cada dirigente tenían tras de sí gobernadores aliados que constituían sus propios apoyos electorales, siendo los propios gobernadores y el presidente casi los únicos capaces de acceder al poder. También se dio en esta época, en 1890, como le había dicho al inicio, la gran movilización obrera. Se produjo otros acontecimientos importantes que se celebró el primero, a consecuencia de eso, el 1 de mayo, una iniciativa de la Segunda Internacional Reunión de Obreros y Socialistas, así se la denomina. En aquella ocasión se reclamaron medidas que protegían en ese momento al trabajador, y lo que ellos pedían era la jornada de 8 horas, descanso dominical, etc. Los trabajadores ya comenzaban a unirse en asociaciones y comenzaron a protestar con la movilización callejera desde fines del siglo XIX. O sea que estos trabajadores crearon una sociedad de resistencia y sindicatos, así como periódicos y publicaciones que fueron los elementos iniciales de la organización del movimiento obrero. También comenzó la inmigración, como le había dicho, masiva del campo a la ciudad y de las provincias del norte hacia Buenos Aires, vecinos y de países. O sea que el desarrollo del sector industrial más grande de la historia sucedió en nuestro país en el 1890. O sea que la población se desplazó hacia los centros urbanos atraída por las expectativas de trabajo en las industrias revitalizadas, dando lugar a las llamadas villas de emergencia. Trajo aparejado esta situación otra consecuencia, que era la de empezar a hacerse o a manejarse en las grandes ciudades lo que comúnmente llamamos villas. Los sindicatos, debilitados por las divisiones en sindicalistas puras, socialistas comunes y anarquistas, afectados por la desocupación y represión de actividades.
También tenemos que, a consecuencia de esto, en 1912 trató esta revuela aplicándose la nueva ley, porque acuérdense que veníamos con los gobiernos conservadores. Las elecciones de diputados en Santa Fe dieron un triunfo a la Unión Cívica Radical. Los conservadores, a pesar de que lograban algunas victorias locales, no lograron adaptarse a la nueva situación que los imponía una casi desconocida competencia electoral. En 1916 fueron derrotados por la Unión Cívica Radical. Acuérdense que ellos manejaban la parte de las elecciones a gusto y discreción, porque nadie podía participar, que si bien era público, no era obligatorio, entonces daba para que solamente dejaran votar aquellos que eran de su preferencia, por decirlo así. Después tenemos, aplicando entonces esa nueva, a pesar de que lograron algunas victorias locales, estos conservadores no lograron adaptarse a la nueva situación, como le había dicho, así que fueron derrotados por la Unión Cívica Radical, que más tarde entonces, en 1890 también se produjo, como le había dicho, el movimiento obrero. Venimos con el movimiento de la ley San Peña, que favoreció el voto a todos, pero no a todos en general, sino por ahí también las mujeres no podían votar, había cierta restricción también, así que el alcance de la ley San Peña modificó ese régimen político que venía con los conservadores, amplió la participación, como le había dicho, en la política, pero había aún manteniendo sustanciales restricciones, como la que le dije, la exclusión de la mujer, de los extranjeros no nacionalizados. También permitió la creación de un sistema de partidos competitivo. Comienzan a aparecer los partidos y por esa razón fue predominante esa época de un pluralismo limitado. Y bueno, eso es a grande rasgo lo que vamos a trabajar en esta unidad 3, así como también la mejora de la situación de la desocupación, que abre negociaciones con los sindicatos, aparecen los sindicatos inclusive sobre la base del sindicalismo, porque ahí comienza a movilizarse un dirigente que más adelante va a ser presidente, Juan Domingo Perón. O sea, él va a entrar en las masas, va a empezar a movilizar las masas. Y bueno, con esas inmigraciones y después con las leyes San Peña, más o menos va a estar basado todo el periodo que va hasta 1916, cuando ya comienzan a regir el gobierno de los radicales. Seguimos participando con los apuntes, todo el material que se le deja de lectura, así que nos reencontramos en el próximo encuentro.